Hola y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. También te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 51 de Doctor Milagro. En una habitación aislada del área de cirugía que sirve como almacén, se dará inicio a la extracción de la médula para el trasplante del paciente del Dr. Tanyu, a cargo del Dr. Demir. Por otra parte, se complica la salud del Dr. Ferman al no poder respirar por su propia cuenta, por lo que la doctora Anatli tiene que entubarlo de emergencia. El Dr. Ali, por su lado, atiende a su paciente, la mujer embarazada que se encuentra en labores de parto, pero a la que se le complica su salud y la del bebé cuando presenta un sangrado excesivo, por lo que el Dr. Ali decide que realizará una cesárea de emergencia. Mientras tanto, la doctora Anatli recibe la orientación del Dr. Adil, quien le da la idea para que haga cierto tratamiento, pero en ese momento ingresa el Dr. Ali y le pide que no haga lo que el Dr. Adil le dice, sino por el contrario, él ha descubierto un nuevo tratamiento que hará que mejoren los pulmones del Dr. Ferman. El Dr. Adil se niega, ya que argumenta que en ese lugar no se puede realizar dicho tratamiento, pero la doctora Anatli le dice que ellos ya han realizado varias cosas imposibles en ese lugar, y que han salido exitosas. El Dr. Adil no se quiere hacer responsable por lo que pueda pasar, por lo que en ese momento, Beliza autoriza dicho tratamiento, y pide que hagan todo lo que el Dr. Ali diga, ya que ella está segura que él salvará a Ferman, ya que él se lo ha prometido. El Dr. Demir inicia la extracción de la médula del donante, quien es el padre del paciente, con la ayuda y orientación del Dr. Tanyu. El Dr. Ali, por su parte, regresa a realizar la cesárea a su paciente con la orientación de la jefa de obstetricia del hospital, ya que esa sería su primera cesárea que él realizará. En ese momento, las personas que se encuentran en emergencia se dan cuenta que en plena sala realizarán una cesárea, por lo que entran en desorden ya que no están de acuerdo de que se realice dicha operación en ese lugar. Toda la bulla y el desorden que estas personas generan, hacen que el Dr. Ali se estrese demasiado, lo que hace que no llegue a tener la concentración que requiere. Justo antes de rendirse, Ali decide callarlos a todos de una manera muy enérgica, por lo que logra continuar con dicha operación, retirando al bebé del vientre de la madre, pero lamentablemente este no presentaba signos vitales. Cuando la madre del bebé se da cuenta del problema que presenta su hijo, pierde en conocimiento, entrando en un ataque cardíaco ya que se estaba desangrando. El Dr. Demir, por su parte, logra extraer la médula a su paciente, y la traslada hasta donde se encuentra esperando el Dr. Tanyu a través de un conducto de ventilación que se encontraba inoperativo. Justo en ese momento, el paciente de Demir sufre de un paro respiratorio, por lo que, a pesar de todo el esfuerzo del doctor por salvarlo, este termina muriendo. El Dr. Ali, en plena cesárea, decide ir en busca de ayuda hasta la sala principal de emergencias, dejando a la madre y al bebé solos por un instante. Encuentra al padre del Dr. Demir que sabe de primeros auxilios, y decide llevárselo con él. Lo orienta para que le dé reanimación al bebé, mientras él con la enfermera ayudan a la madre a detener la hemorragia con un artefacto que Ali inventa en ese momento. El Dr. Tanyu, quien recibe la médula de manera exitosa por parte del Dr. Demir, logra realizar la operación a su paciente de una manera exitosa. En la cesárea, mientras tanto, el Dr. Ali logra detener la hemorragia de la madre, salvándole la vida. Pero diferente es el caso del bebé, ya que sigue sin poder respirar porque se encuentran sus pulmones llenos de líquidos, pero el Dr. Ali no se rinde, y termina por salvarle la vida, recibiendo todos los aplausos por parte de aquellas personas que primero estaban en contra de él. En ese momento, la doctora Anatli acude a ver al Dr. Ali, y lo lleva con ella hasta donde se encuentra el Dr. Ferman, quien se había recuperado de una manera exitosa gracias al tratamiento del Dr. Ali. El Dr. Ali se pone muy feliz al saber que pudo salvarle la vida al Dr. Ferman. Además, con este tratamiento descubierto por el Dr. Ali, se da por finalizada la cuarentena estricta que tenía el área de emergencias,
por lo que todos ya pueden salir, regresando así todo a la normalidad.